Gente, esta es la parte número 5 de Yo era una basura, o como ustedes le conocen, el más fuerte del Murin reencarna en el mundo moderno. Si no te has visto las anteriores 4 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Ahora sin más, continuemos con esta historia. Todo continúa la mañana siguiente en la residencia donde el protagonista estaba con aquellas 3 waifus. La señorita Son comentaba que todo lo que el protagonista cocinaba era bastante delicioso y quisiera seguir probándolo por el resto de su vida, decía. O sea, se quería casar con el protagonista, no sé, o así lo veo yo como una propuesta. Sí, terminé recordando algo preguntándole al protagonista que por qué había llegado tan tarde la noche anterior, que si acaso había sucedido algo, pero el prota niega diciendo que solo se encontró con un antiguo compañero de clases y estuvieron charlando hasta que se hizo tarde. Sí, parecía no creerle al protagonista preguntando que si era en realidad eso, cuya cosa el prota le pregunta que por qué mentiría. La tercera chica termina diciéndole al protagonista que no le haga caso a sí, que le gusta hacer toda clase de preguntas, pero la señorita Son termina preguntándole al protagonista que si quería tener un poco de diversión esa noche con estas 3 señoritas, pero el prota pregunta que si estas no irían al cumpleaños de una compañera, que sería malo llevarle. La tercera chica comenta al protagonista que no era nada, que se volvería su amigo una vez se conozcan, y la señorita Son comenta que sí, que de otra forma el protagonista se aburriría estando solo en la casa. El protagonista estuvo a punto de refutar esto, pero aquella señorita insistía diciendo que no dijese ningún pero, que estaba decidido y el protagonista iría con ellas aquella noche para ver o el cumpleaños de su cuarta amiga. Pasó el tiempo y vemos un vehículo, el cual el protagonista conducía hacia aquel cumpleaños, y Sissy le decía que no le habían visto hace mucho tiempo y creían que ella le recordaba. Bueno, no creían que les recordase a aquella chica. La tercera comenta que sí, que tenían sin verse desde la preparatoria, donde solían hablar de todo, y era una pena que después, debido a sus responsabilidades familiares, dejasen de hablar gradualmente. La señorita Son comenta que no había propósito para entender, bueno, o sea que entendía esto debido a que aquella chica era una persona muy diferente a ellas, por lo que ya tiempo más tarde en la tarde habían llegado. Sí comentaba que habían llegado al Hotel Princeton y subiendo por el ascensor, el protagonista les preguntaba que si aquella compañera de esta Situ Shu tenía bastante dinero por donde se hospedaba o vivía, cuya cosa una de estas chicas le dice al protagonista que la familia Situ se ha mantenido como una familia distinguida y poderosa por 500 o 600 años hasta la actualidad, y estaba lejos de solamente ser adinerada. Y en el piso 19 vemos que estos terminan llegando a donde hay un montón de gentes y mesas, pensando el protagonista que no por nada era una antigua y distinguida familia, que hay demasiadas personas allí solamente por un cumpleaños. Alguien termina llegando preguntando que si acaso no era la hija mayor de la familia Son, diciendo que no pensó que la señorita Son iría al cumpleaños de la señorita Situ, que si acaso esta podría honrarle bebiendo una copa, cuya cosa la señorita Son niega, disculpándose diciéndole a este chico que no le reconocía. El protagonista se preguntaba qué era aquella sensación que tenía, diciendo que se trataba del Ki Rey verdadero, que había una poderosa existencia en ese lugar que podía emitir el Ki Rey verdadero, que quién era. Después de un momento este termina percatándose de aquella persona, la cual parece ser una chica y tenía 2 guardaespaldas. El prota se preguntaba que por qué había Ki de Rey verdadero de aquel cuerpo de una chica, y la chica volteando a verlo termina diciéndole al protagonista que la manera en la que estaba mirándole no era muy adecuada, diciéndole al protagonista que era un chico bastante apuesto. El prota con esto queda bastante sorprendido debido a que aquella chica se comunicaba por telepatía, diciendo que aquel mundo realmente tenía alguien que podía comprender aquella técnica. Sin embargo, le parecía interesante que aquel mundo escaso de ki espiritual tenía varios expertos. Interrumpiendo esto, la señorita Son le pregunta al protagonista qué estaba viendo, y este dice que nada, que debían encontrar un lugar para sentarse primero. Después de un momento, la tercera chica consigue una mesa, y Sissy le preguntaba al protagonista que aquella chica estaba mirando para parecer tan hechizado, pero el prota simplemente niega. Un mayordomo termina pidiendo la atención de todo el mundo debido a que aquella chica con el Ki Rey verdadero estaba a punto de hablar en el escenario. Sí, al percatarse, aquella chica se preguntaba que si no era Situ Shu, diciendo que así que esta la estaba mirando todo el tiempo, o sea, el protagonista. El prota con esto queda sorprendido debido a que la amiga de estas 3 chicas se trataba de la chica con el Ki Rey verdadero, pensando que no pensó que Situ Shu pudiese emitir el Ki de un rey verdadero, y estaba realmente sorprendido. Este era un mensaje para aquella chica, la cual se sorprende al ver que el protagonista también utilizaba la telepatía. Sorprendía debido a que aquella era la técnica secreta de su familia Situ. Inmediatamente
Inmediatamente esta comienza con el anuncio agradeciéndole a todos por tomarse un tiempo de sus ocupadas agendas para asistir a su cumpleaños, diciendo que estos no saben lo agradecida que estaba y esperaba que todos los presentes pudiesen experimentar una noche agradable. Todo el mundo termina felicitando a esta señorita. Parece ser un poco famosa en el lugar, pensando el protagonista que parece ser esta chica también puede utilizar encantos. El mayordomo termina diciendo que los invitados que habían preparado los regalos podían ir personalmente a presentarlos. Una larga fila de gente con regalos terminó formándose, y muchos se sentían bastante halagados de reunirse con la señorita Situ. El protagonista preguntaba que qué había de sus regalos a estas tres chicas, diciendo que por qué no los estaban llevando y estas parecían no saber qué decir, hasta que la señorita Son comenta que solamente los regalos valiosos deben ser presentados personalmente y no es necesario ir al escenario por regalos ordinarios que podías dárselo como un representante. El protagonista entiende diciendo que no sabía que las personas podrían ser tan particulares sobre los regalos, diciendo que si ese era el caso entonces tendría que ser algo. Este preguntaba que si acaso estas tres podían esperar allí, diciendo que también iría a presentarle un regalo a la señorita Situ. La tercera chica quedó un poco sorprendida con esto, pidiéndole al protagonista que mostrase lo que regalaría debido a que no podía presentar regalos ordinarios, mientras Shishi simplemente le decía al protagonista que no trate de bromear. El protagonista, yendo hacia la señorita Situ, decía que había alguien allí con un regalo generoso que le gustaría presentarlo personalmente a la señorita Situ. Esta chica pensaba que la habilidad de la persona del protagonista era innegable, que por qué ahora, que quería ver qué intenciones tenía. Este terminó siendo interrumpido por los dos guardaespaldas, los cuales le dicen al protagonista que logran ver que tenía las manos vacías, pero el prota dice que tenía algunas palabras que le gustaría regalar a esta señorita y la haría sentir bastante cómoda. La gente simplemente se reía del protagonista diciendo que debe estar loco simplemente por querer decir algunas palabras a la señorita y no presentar un regalo físico. Sí, simplemente pensaba que el protagonista era vergonzoso en esa oportunidad, que Situ Shu no es alguien fácil de tratar y parece ser que el protagonista sería humillado. Pero inmediatamente Situ Shu terminó interrumpiendo diciendo que estaba agradecida por el regalo generoso de aquel caballero, diciendo que escucharía con mucha atención las palabras del prota, preguntándose para sí misma que qué estaría planeando el prota. La gente se preguntaba que qué demonios podrían ser aquellas palabras invaluables, pero el prota dice que aquellos secretos no pueden ser compartidos con nadie, diciéndole a aquella señorita que se acercase un poco. El mayordomo le decía al protagonista que la señorita ya había aceptado escuchar sus palabras, diciendo que no debía dar un paso adelante, pensando aquella señorita que a pesar de que tiene aquella habilidad, que qué rayos estaba tratando de hacer. Inmediatamente le dice el mayordomo que no había problema, que dejasen pasar al prota. El mayordomo ordena a aquellos guardaespaldas, por lo que acercándose a aquella señorita, el protagonista susurra unas palabras en su oído. La gente pensaba que el protagonista era repugnante y tenía la audacia para acercarse a la señorita Situ, que una vez cuando haya hecho ridículo definitivamente lo harían pagar. Pero con aquellos susurros la chica parecía quedar demasiado sorprendida. El protagonista, después de terminar aquellos susurros, les dice a aquella chica que piense bien en aquellas palabras como su regalo de cumpleaños y esperaba que pudiese darles un buen uso. La chica de manera feliz le agradecía al protagonista por su enseñanza, diciendo que no podía agradecerle lo suficiente. Con esto la gente se preguntaba que qué demonios era aquella situación que le había dado el protagonista. Pero el protagonista, acercándose a las tres chicas con las que había llegado, les preguntaba que qué sucedía, que tenían una mala cara. La señorita Son comenta que les había asustado demasiado aquella situación, pensando esta que el prota sería humillado. Y Shishi comentaba lo mismo que la señorita Son. El prota termina pidiendo disculpas debido a que las había preocupado. Pero un rato después, Situ Shu terminó llegando a esta mesa saludando a sus compañeras. Sin embargo, este termina diciéndole al protagonista que todavía no sabía cómo dirigirse a él. El prota simplemente le dice que su nombre era Lin Mu y podía llamarlo An Mu. Esta decía que era un placer conocerle, cuya cosa el prota dice que igualmente. Sí, pregunta que qué estaban haciendo estos dos, que si acaso estaban actuando por una película de artes marciales. Cuya cosa Situ Shu termina diciéndole a Shishi que sigue siendo bastante intrépida y divertida, que debía tomarse su tiempo para comer y tenía algunas cosas que atender, así que se iría. Por la noche en la residencia de la familia Situ, esta termina llegando con su padre, la cual le preguntaba que por qué estaba tan feliz por la noche de aquella fiesta. Y esta le dice que por supuesto que estaba feliz, diciéndole a su
su padre que le gustaría hablar algo con él. Esta le comentaba que ya no quería regresar a la capital para estudiar, que si acaso podría reasignarla a Donghai, que quería estudiar en la Universidad de Donghai. Esto terminó sorprendiendo a su padre, el cual pregunta que qué había sucedido, que si acaso no estaba insistiendo en querer ir a la capital para estudiar. Pero esta dice que había cambiado de parecer y quería quedarse en Donghai para pasar un rato más con su padre, pero la verdad es que ya saben, quiere pasar un rato con el protagonista. Su padre le preguntaba que si en serio planeaba pasar más tiempo con él, cuya cosa está firme. Esta noticia hacía bastante feliz a su padre, el cual dice que estaba bastante feliz. Pero esta chica pensaba que cada una de aquellas 4 frases que el protagonista le dio son valiosas y ser capaz de indicar los problemas alrededor de su cultivo en un corto periodo de tiempo es bastante interesante. Por otra parte, en un dojo de karate, un chico llamado Jang Jang-yu estaba a punto de enfrentarse a 3 personas. Este inmediatamente lanza su grito de victoria, antes de lanzar un golpe. Aquel golpe al impactar terminó enviando a volar a uno de estos 3 hombres, pero ahí no se detenía, debido a que con una sola patada terminó golpeando a los otros 2, preguntando que si acaso aquella mínima cantidad de fuerza provocada por les hacía incapaces de pararse. Estos pedían disculpas a su presidente, pero levantándolos le decía que sigan practicando, o sea que literalmente estaba utilizándolos como saco de boxeo. Es que el presidente decía que era hora de probar a aquella persona, por lo que en la Universidad de Donghai se encontraba el protagonista caminando. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Sorprendiéndose debido a que parece ver una chica la cual era Ji King-lun, la cual el protagonista le vio absolutamente todo cuando estaban cultivando. Esta le decía al protagonista que con que allí estaba, diciendo que debía seguirla debido a que necesitaba hablar con él. El prota pregunta que cuál era el problema, que si acaso no podrían hablar allí, pero esta, tomando al protagonista por el brazo, le dice que dejase de hablar y la siga. Esta le decía que simplemente caminase con ella, que no es que lo vaya a comer, pero la verdad es que se quiere casar con el protagonista cuando termine en la universidad. Los chicos que miraban a esta escena literalmente pensaban que a aquella chica le gustaban las mujeres, pero se sorprendieron al verla con el protagonista, diciendo que el protagonista tiene a las 3 bellezas del campus para él, que ni siquiera dejando a Ji King-lan para ellos. Pero el otro comenta que parece que si eres guapo y bueno en las artes marciales realmente puedes hacer lo que quieras, pero eso es muy bueno, es cierto, gente, todo el mundo quisiera ser guapo y bueno en las artes marciales para tener la suerte de los protagonistas. Ya en un lugar lejos de donde se encontraban, el protagonista le preguntaba a Ji King-lan que cuál era el problema, que actuaba bastante extraña, y esta comenta que su padre quería conocer al protagonista, que debía ir a su casa aquella noche. El prota con esto quedó un poco sorprendido, preguntando que qué quería que el padre con él, y ahí le comenta al protagonista que le había dicho a su padre lo que sucedió antes, y él dijo que quería conocer a su futuro yerno. El prota, gritándole, le pregunta que por qué le había comentado a su familia tan rápido, que si no habían acordado esperarse, pero esta también le grita al protagonista preguntándole que si acaso se estaba arrepintiendo. Con esto el prota termina calmándola diciendo que iría, y ella dice que eso estaba mejor. Alguien terminó llegando pidiendo disculpas por interrumpir, que si acaso el protagonista era el señor Lin Mu, y un rato después nos damos cuenta de que aquel Jang Jang-yu fue el que llegó, y mientras caminaba con aquella Ji King-lan, la misma le decía al prota que este era invicto dentro de la Universidad de Donghai, que si en serio no tendría problema con eso, pero el prota dice que era bastante interesante que sea el invicto, pensando que después de superar el reino y el establecimiento de los cimientos, el prota estaba preocupado de que no hubiese alguien adecuado para practicar, y sería mejor que ese Jang Jang-yu no lo decepcione. Nos comentan que media hora atrás aquel tipo terminó llegando a donde estos estaban, diciéndole al protagonista que era el presidente del club de karate de la Universidad de Donghai, presentándose como Jang Jang-yu, diciéndole al protagonista que le gustaría retarlo. Con esto Ji King-lan termina diciendo que no le importaba quién era, que si acaso no podía ver que tenía cosas que hablar con el protagonista. James le pedía disculpas a Ji King-lan, diciendo que literalmente él no quería molestarlos, pero el protagonista debía aceptar aquel reto. Ji King-lan con esto pregunta que qué sucede si no aceptaba, pero el protagonista la interrumpe diciendo que aceptaba aquel reto. Sin más, aquel tipo agradece al protagonista diciendo que aquel día a las 6 p.m. lo esperaría
día en el gimnasio. Y en un cambio de escena en la actualidad, el protagonista calmaba a Jin diciendo que con respecto a la fuerza de aquel James estaba haciendo, algo en lo que estaba seguro que esta debía tranquilizarse. Definitivamente este podría vencerlo. Esta le decía al protagonista que no diga eso tan temprano, que querer pelear con su oponente descuidadamente solamente conducía a grandes pérdidas, y de todos modos el protagonista todavía era su prometido y no quería verle hacer el ridículo enfrente de todos, por lo que ya a las 6 p.m. en el gimnasio que el James estaba esperando al protagonista viendo un montón de gente como espectadores. Los espectadores decían que había escuchado que la persona que el presidente había retado era muy fuerte, pero estos también decían que no se preocupasen, que no importaba que tan fuerte sea, que él no sería capaz de vencer a su presidente de karate. Un momento después, las chicas se percatan de que el protagonista había llegado, mientras estas mismas se sonrojaban diciendo que el protagonista se veía muy guapo. El protagonista estaba siendo acompañado por su prometida, o bueno, la que se ganó como prometía. El prota preguntaba que por qué todos estaban mirándolo, mientras los espectadores pensaban que el protagonista parecía muy frágil. El prota frente a James le dice que antes del enfrentamiento le gustaría preguntarle a este algo, que por qué quería tener un duelo con él, y ahí este le dice que era amigo de Lee Wan-Ru y escuchó que este lo venció fácilmente, lo que significaba que aquella fuerza del protagonista era algo que tener en cuenta. Sin embargo, no quería que el protagonista lo malentienda, que solamente quería tener un reto con él para medir su fuerza y no para vengar a su amigo. El prota recuerda que el Lee Wan-Ru, que era el que estaba enamorado de la señorita Song, diciendo que este era el que estaba persiguiendo a su profesora, la señorita Song. James le dice al protagonista que en su camino de artes marciales siempre había perseguido al más fuerte, y la razón de aquel desafío era porque el protagonista no es el talento ordinario, así que esperaba aprender algo de él. El protagonista entiende esto diciendo que ya que estaban aprendiendo uno del otro, no iría con todo lo que tenía. Palabras las cuales no le gustan a este chico, el cual le dice al protagonista que no se la ponga fácil. Dice que siempre da lo mejor de él cuando intercambia golpes y lo hace para respetar a sus oponentes, por lo que el protagonista acepta diciendo que le invitaba a este señor que lo demuestre. Inmediatamente se coloca en posición de pelea, lanzando un fuerte golpe hacia el protagonista, el cual parece quedar un poco sorprendido por esto, pero en cuestión de microsegundos el protagonista logra esquivar aquel golpe, pensando que este tipo es varias veces más fuerte que aquel chico del cual había golpeado anteriormente. Sin embargo, sigue estando muy lejos de su nivel. Aquel James lanzaba una ráfaga de golpes hacia el protagonista, el cual simplemente esquivaba a todos aquellos. La gente pensaba que aquel presidente había llevado al protagonista al punto de no poder devolver los golpes, pero la chica pensaba que los espectadores podrán pensar que el protagonista no puede regresar ningún golpe, pero literalmente no era así, debido a que los pasos del protagonista son despiadadamente organizados, como si estuviese jugando con su oponente hasta hacerlo agotar toda su fuerza. Una patada parecía estar a punto de impactar al protagonista, cuya cosa él mismo pensó que estaba bastante cerca, que casi le golpeaba. Aquel chico James parecía estar bastante agotado, preguntándole al protagonista que por qué solamente estaba defendiéndose, que si acaso le estaba menospreciando con esta acción, pero el prota termina pidiendo disculpas diciendo que estaba estudiando su arte marcial meticulosamente y casi se olvida que estaban en un duelo. Con esto aquel chico queda bastante sorprendido, preguntándose para sí mismo que se estaba defendiendo y también tenía la energía suficiente para estudiar sus movimientos, por lo que el prota, colocándose en posición de batalla, le dice que desde ese momento iría con todo, que él mismo debía prepararse. Aquel chico se colocó en posición de ataque también, pero de un momento a otro queda demasiado sorprendido, debido a que ya tenía enfrente al protagonista con su palma en su estómago. De un leve toque, aquel presidente fue enviado a volar, cayendo, y mientras este caía, la gente estaba sorprendida diciendo que solamente vio el instante donde el protagonista apareció repentinamente enfrente del presidente Jack Yu. Sin embargo, la artista marcial prometida al protagonista decía que tal asombrosa velocidad no era de extrañar que el protagonista le haya alcanzado. James, levantándose, dice que no tuvo cuidado, pensando el prota que solamente liberó una pequeña cantidad de ki y se le hace difícil ponerse de pie, pensando que parece que el plan de usarlo para probar su fuerza de cultivo actual falló y era decepcionante. El chico James pensaba que en ese golpe de antes había experimentado la diferencia entre el protagonista y él, pero aún así este no se daba por vencido fácilmente. El prota pensaba que este chico acaba de elevar su espíritu de combate, pero al final realmente no importaría debido a la diferencia de fuerza entre estos dos.
Este se lanzó al ataque del protagonista pensando que definitivamente lo golpearía en aquella oportunidad, y cuando su golpe estuvo a punto de llegar al prota, él mismo simplemente quedó demasiado sorprendido debido a que el protagonista lo esquivó, incluso le colocó su mano encima del hombro preguntándole al prota que qué diablos era, cuya cosa el prota le susurra que solamente era como él un estudiante en la Universidad de Donghai, pero con estas palabras aquel chico comienza a sudar del temor. El protagonista lo empujaba hacia abajo pidiendo disculpas, provocando que aquel James diese una vuelta y termine clavado en el piso del gimnasio. Este James, tirado en el piso, pensaba que aquel poder era claramente el poder de un monstruo. Tiempo más tarde, en la mansión de la familia Yi, el protagonista ya se había reunido con su futuro suegro, el cual le pregunta al protagonista que cuáles son sus planes futuros con Ji Qinglan. El prota termina diciendo que no lo había pensado por ahora. Con esto, aquel padre queda bastante molesto, preguntando que si solamente estaba jugando con los sentimientos de su hija. Pero el prota termina pidiendo disculpas diciendo que no quiso decir eso, que se quería graduar y primero buscar trabajo antes de casarse. Este señor termina diciéndole a su hija que ninguno de los dos tenía algún plan para el futuro, que si acaso pensaba que el matrimonio era solamente un juego. Pero esta termina diciéndole al cual vemos que era su abuelo, que todavía tenían 2 años antes de graduarse y no había necesidad de apurarse. Aquel abuelo molesto comentaba que no era un problema acerca de apurarse, sino un problema con la actitud del protagonista, diciéndole a Qinglan que era una muchacha tonta, que una vez que se gradúen y empiecen a trabajar, que qué pasaría si el protagonista se escapaba, que había escuchado bastantes historias sobre chicos jugando con chicas y esta es una que tenía mucho que perder. El prota pensaba que eso no era algo que él quería, diciendo que si Ji Qinglan insistió en traerle a ese lugar y ahora estaba siendo reprendido. Por lo que vemos que aquel abuelo grita que el protagonista no valía para ser lo suficiente para estar con ella. Esta parecía no saber qué decir debido al tartamudeo que hacía. Pero su abuelo le gritaba diciendo que era suficiente, que nunca estaría de acuerdo con aquel matrimonio. El protagonista termina pidiendo disculpas interrumpiendo a aquel señor, diciendo que era cierto que no tenía ningún plan para el futuro y no planeaba explicarlo, que aún estaba en medio de planificar su futuro, que cómo podría hacer promesas a otros en ese momento, y levantándose pide perdón diciendo que si su presencia en ese lugar había molestado a todos era mejor que se fuese y no volviese jamás, y sin más se marcha. Ji Qinglan planeaba detener al protagonista diciendo que se esperase, pero a su abuelo le gritaba diciendo que un hombre como el protagonista no significará nada bueno en el futuro, que debía confiar en su abuelo, es mejor que lo deje. La waifu le gritaba al protagonista que no se fuese, y llorando le decía a su abuelo que él mismo no sabía nada, palabras las cuales terminaron dejando a su abuelo en silencio. El padre de Ji Qinglan le decía al abuelo de la familia que cree que le había hablado muy duramente hace un momento a Ji Qinglan, pero el mismo modesto dice que la familia Lin podrá hacer algo, pero aún así son muy débiles comparados con su familia Yi, que simplemente estaba probando si el protagonista cortejaba a su Qinglan por su fortuna. El abuelo comenta que si el protagonista hubiese tenido malas intenciones, se habría tragado su orgullo y había tratado de apaciguarle y no habría inclinado la cabeza ante ellos, pero no esperó que el protagonista fuese tan orgulloso y se ofenda fácilmente con sus palabras. El padre de Qinglan le dice que parece ser el protagonista no tenía malas intenciones y era normal para un hombre joven ser tan orgulloso, que si este fuese él también estaría molesto. El abuelo comenta que como sea que con su situación actual el protagonista no será capaz de estar mucho tiempo en la familia Yi si se casa con Qinglan, diciendo que a menos de que cambie no estaría de acuerdo con aquel matrimonio. El padre Qinglan piensa que su padre era muy terco y no cambiará de parecer sin importar lo que diga. Sin embargo, piensa que personalmente cree que el protagonista es un buen hombre y espera que con el tiempo su carácter cambie para mejor. Por otra parte, el protagonista caminaba pensando que había pasado por mucho en el mundo de la cultivación, pero nada fue capaz de perturbar su compostura y no puede creer que ese día se molestó tan fácilmente, que si acaso se había convertido en una persona mezquina, pensando que de ninguna manera debe ser debido a que el dueño de ese cuerpo era así y este fue afectado por ello. Mientras caminaba, el protagonista se preguntaba que qué tenía de bueno la familia Yi, que cómo se atreven a menospreciarle diciendo que ya no mantendría un perfil bajo en el futuro. Inmediatamente se percata de algo, uno de sus compañeros de clase pidiendo auxilio. El protagonista, que el tipo gordo le parecía familiar, por lo que inmediatamente lo recuerda, pensando que si acaso no era aquel abusivo de la universidad, Xin Weilong. Termina diciéndole a Xin Weilong que le tenía tan ansioso por medio de la noche, y este termina diciendo que gracias a Dios estaba salvado debido al protagonista. Un montón de matones estaban persiguiéndolo, preguntando al protagonista que si este no era el abusivo, preguntando que cómo terminó siendo perseguido, y él mismo comenta al protagonista que no era momento para hablar de eso, diciéndole
diciéndole al prota que son compañeros de clase y le rogaba que lo salvase. Aquellos matones le decían al protagonista que solamente querían en que el gordo, diciendo al prota que se debía largar si valoraba su vida. Pero el protagonista esto parecía estar un poco molesto debido a que ya no tenía en mente seguir con un perfil bajo. Aquel gordito sabía que el protagonista venció a James, por lo que debe ser bastante fuerte, y el prota le dice que estaba bien, que estaba de mal humor en ese momento y necesitaba desahogarse en mal momento para aquellos matones. El matón principal le grita al protagonista que por qué seguía aún allí, que debía largarse inmediatamente, cuya cosa el prota pide disculpas diciendo que aquel gordito era su compañero de clases y no podía quedarse a un lado sin hacer nada para ayudarlo. Este matón envía a sus hombres por el protagonista, diciendo estos que el protagonista era un ignorante, que ya que quería perder la vida se lo concederían con mucho gusto. El prota para sí mismo se arreglaba las mangas pensando que aquellos delincuentes no son un desafío para él en lo absoluto. El gordito le decía al protagonista que tuviese cuidado debido a que estos le quitan la vida a las personas sin ningún cuidado, por lo que el protagonista, enterándose de esto, piensa que era mejor hacerlo sentir un dolor profundo debido a que eliminarlo sería mucho más fácil para ellos y no tenía en mente colocarle las cosas fáciles a nadie de ahora en adelante. Cuando aquel matón se lanzó al ataque, el protagonista él mismo activó su ki, diciendo que ya que le gusta robar la atención, atacaría primero. Aquel ataque fue tan fuerte que envió a volar a aquel tipo pegando gritos del dolor, pero el gordito mirando la escena queda sorprendido debido a que se trataba de Hishan Ganyu. Bueno, esa es una técnica común de las artes marciales chinas por el cual el usuario puede herir a su oponente sin siquiera entrar en contacto con él. Aquel tipo fue enviado a volar por el dolor en el pecho que el protagonista había implementado con aquella técnica, y el prota parecía estar bastante feliz debido a que la misma técnica funcionó. El gordito pensaba para sí mismo que si acaso no se veía solamente en las películas de artes marciales, diciendo que aquello tenía que ser una broma. Pero pasó el tiempo y al día siguiente, el gordito le decía al protagonista que se esperase, agradeciéndole por salvarle la vida en la noche anterior, diciendo que desde ese momento cualquier cosa que éste le moleste también es su problema, diciendo el protagonista que haría lo que pueda para ayudar. El prota decía que no fue la gran cosa y no necesitaba preocuparse por esto, pero que el chico decía que para él no fue nada. Sin embargo, al protagonista le salvó la vida y este se arrodilla diciéndole al prota que acepte su reverencia, que de ahora en adelante este Shin Weilong sería su seguidor. El prota le pedía que se levantase diciendo que quiénes eran aquellos tipos que estaban tratando de eliminarlo. Y caminando junto al protagonista te comenta que era la pandilla Anji. Este ofendió a Ping Hong Jin, o bueno, un líder de una de sus ramas, y por esa razón querían su vida. Mientras estos hablaban, dos estudiantes comentan que algo estaba sucediendo, o bueno, bastante interesante en la entrada de la universidad, por lo que el gordito termina deteniendo a uno de estos chicos preguntando que qué estaba sucediendo, que por qué todos se apresuran a ver. Y este chico comenta que eran grandes noticias, que Jiken Lan estaba por pelear con alguien y había escuchado que su oponente es una belleza también. El prota, escuchando esto, termina preguntándose que por qué Jiken Lan pelearía con alguien, y el gordito le decía al protagonista que debían ir a mirar también. Este decía que no estaba interesado, que el gordito podía ir si quería, pero el gordito lo arrastraba diciendo que ya que no tenían nada más que hacer era mejor ir a mirar. Parece ser el protagonista simplemente no quería ir debido a lo que había sucedido anteriormente con la familia de Jin Qian, bueno, la chica. La waifu parecía estar frente a una chica de cabello azul. La escena, el protagonista termina llegando con el gordito, al cual termina pidiendo disculpas y que les dejen pasar. El protagonista se sorprende debido a que se trataba de la señorita Situ, con la cual la waifu estaba a punto de pelear. Esta saludaba al protagonista de manera alegre, preguntando al prota qué estaba haciendo en la universidad, pero esta simplemente le dice que por fin se vuelven a encontrar. Todo el mundo queda sorprendido preguntando que si acaso en serio esta conocía al protagonista, que porque todas las chicas bonitas conocen el mismo. Jiken Lan se acerca al prota diciendo que tuviese bastante cuidado, diciendo que aquella mujer ha estado preguntando por su paradero y sospechaba que estaba tramando algo malo contra el prota. Esta chica Situ termina diciéndole que el prota es un chico con mucha suerte al tener una chica linda protegiéndole, pero esta termina diciendo que Jiken Lan que estaba equivocada, que ella no era una mala persona y se conocían. El gordito termina diciéndole a todo el mundo que simplemente era un malentendido, que todo el mundo debía dejar de mirar y dispersarse, por lo que el prota le decía a la señorita Situ que qué estaba haciendo en la universidad de Donghai, y la misma dice que acaba de ser reasignada a esa universidad desde la capital. Jiken Lan decía que la universidad de la capital era una de las mejores de Huaxia, diciendo que esta dejó de estudiar en una universidad de renombre para transferirse a ese lugar, que cuál era su motivo. Y esta dice que su motivo por supuesto es que tiene un motivo, diciendo que desde ese momento serían compañeros de clase, que estas debían tratarle bien. Por otra parte, vemos un montón de chicos los cuales parecían estar adorando a la señorita Sitoshu. Esta decía que parece que el dueño del título de la belleza del campus iba a cambiar. Al mismo tiempo, la señorita Situ se encontraba
encontraba reunida con la señorita Song y las otras dos chicas. La señorita, si tú le preguntabas a estas que cuál era el trasfondo de la señorita King Lang, y estas le comentan, la señorita Song específicamente, que Ji King Lang es la famosa reina de hielo en la universidad. La señorita, si tú dices que parece ser esta es una persona fría. Pero por otra parte, la señorita Ji King Lang no es para nada fría debido a que avergonzada le decía al protagonista que había llevado un bento para él que debían almorzar juntos. El protagonista le agradecía a King Lang diciendo que gracias, pero no crea que sea capaz de terminar todo aquel bento debido a que era mucha comida. Mirando aquella escena, Shishi decía que ya era solamente amigable con el protagonista y si fuesen otras personas se hubiesen congelado simplemente con su mirada. Shitushu termina entendiendo esto diciéndole a Shishi que parece ser Ji King Lang era su rival en el amor, sonrojando así a Shishi, la cual dice que por supuesto que no, que eso sería una tontería, pero ya todos saben que esta también está enamorada debido a cómo se la el protagonista. La tercera señorita termina diciendo que era cierto que no les gustaría un hombre como el protagonista y la señorita Son dice que no era posible. Con esto Shitushu termina diciendo que simplemente era una broma, pero al verlas sonrojadas parece ser verdad. Mientras el protagonista estaba con Ji King Lang termina llegando alguien preguntando que si era el señor Lin. Se trataba de dos escoltas, pero el Ji King Lang termina preguntando que cuál era el problema, que si acaso no podían ver que estaban por almorzar juntos. Aquel hombre robusto le decía al protagonista que le pedía disculpas por interrumpir su comida, pero tenían una emergencia y a su jefe le gustaría discutir algo con el prota. El prota pensaba que aquel hombre tenía un cuerpo bien entrenado, pero parece que no estaba en ese lugar para buscar problemas. El prota preguntaba por quién era el jefe y la chica Ji King Lang pregunta que por qué no podía ir aquel jefe mismo, pero el prota simplemente la calma diciéndole a King Lang que no haga las cosas difíciles para ellos, que tal vez esté una emergencia real y regresaría en un instante. Aquellos hombres le agradecían al protagonista por su comprensión, y sin más el prota se fue detrás de ellos diciéndole a Ji King Lang que no debía preocuparse, que si acaso no confiaba en sus habilidades. Llegando a un vehículo, aquel mayordomo o bueno guardaespaldas le decía al protagonista que debía esperar allí mientras le informaba a su jefe. Este guardaespaldas le decía a su jefe que el protagonista ya había llegado, por lo que el jefe dice que ya debían dejarlo subir. Se trataba de un viejito en traje, el cual le preguntaba al protagonista que si todavía lo recordaba. El prota dice que si mal no recuerda este era el padre del oficial Wang, cuya cosa que el viejo le decía que lo vio solamente una vez, pero aún le recuerda que la gente joven tenía muy buena memoria. Este le agradecía al protagonista por cuidar de su hija, pero el prota le dice que este estaba siendo muy educado, que el oficial Wang era su amiga, ya que son amigos es normal para él ayudarla cuando está en problemas, que cómo iba su recuperación pregunta, cuya cosa el padre del oficial Wang dice que se estaba recuperando bien y la había invitado a visitarla cuando esté libre, cuya cosa el prota dice que definitivamente la visitaría en unos días. El prota le dice a este viejo que debe haber algo más por lo que esto quiso ir a verlo, y sin más mientras iban en el vehículo paseando, este le dice al prota que iría el grano, que primero le explicaría el contexto. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la quinta parte de Yo era una basura. Si quieres ver para qué el padre, el oficial Wang, convocó al protagonista y quería explicarle algo, suscríbete y activa la campanita, ya que la parte 6 la estaré trayendo mañana o pasado mañana. Así que sin nada más que decir mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.